En esta serie de episodios hemos hablado en el 237 de qué es el concepto de la sostenibilidad para las marcas. En el 238 hablamos con Isabel Zubiaurre, que nos dio el punto de vista más científico del tema, hablándonos también de la situación de presente y de futuro del planeta. Y en el 239 hablamos con Eura, más concretamente con Bernat Añaños, uno de los fundadores, que nos habló de cómo convertir una misión en una empresa responsable. Todos estos episodios te los vamos a dejar en las notas del programa. Y en este episodio final, para despedir la serie, hoy no estoy solo, hoy me acompaña Eva Garrell. Muy buenas, Eva, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Tony, agradecida de estar aquí contigo hoy. Yo contentísimo de que estés aquí, de verdad, porque te mandé un mensaje diciendo que al final de esta serie que estaba planteando, pues quería como también ofrecer un reto a los oyentes y que para ello necesitaba pues crear unas bases como mínimas y te pedí si me podías ayudar y no solamente me has ayudado, sino que te has implicado como la que más con este recurso. Agradecerte públicamente también tu trabajo y el interés. Y todo esto al final ha acabado cristalizando en un canvas de sostenibilidad que su objetivo es no quedarnos simplemente en lo teórico, que es lo que hemos repasado hasta el momento, ahora tenemos más conocimientos, sino que vamos también a la parte de hacer, ¿vale? Vamos a la parte de cómo podemos crear un plan de acción para que tu marca, para que cualquier marca sea más sostenible. ¿Esto dónde se puede descargar? Porque al final hemos creado un PDF, lo hemos diseñado, lo hemos maquetado y esto se puede descargar. Hemos dejado un enlace súper fácil en tonycolon.ws/sostenibilidad, ¿vale? Esto te va directamente a un documento de Google Drive y se puede descargar totalmente gratuito y no te vamos a pedir ni tu correo para descargarlo, ¿vale? O sea que está facilísimo. Am, Vamos contigo primero, Eva. Vamos a presentarte un poco. Cuéntanos a qué te dedicas o cómo te defines, qué haces en tu día a día. Bueno, Tony, yo de nuevo te agradezco que esté hoy contigo. Para mí ha sido un placerazo disfrutar de poder de hacer esta herramienta que al fin y al cabo lo que buscaba y lo explicarás es, como tú has dicho, que era aterrizar unos conceptos que a veces nos parecen muy académicos o muy abstractos. Yo en mi Mm, caso, yo en mi día a día, lo que hago es asesorar a las empresas justamente a cómo aplicar una estrategia de sostenibilidad. Cómo hacer que las empresas, cuando les preguntan ¿cuál es tu estrategia ante el cambio climático? O en relación a la sostenibilidad, ¿cómo te ves tú dentro de mm, 3 y 5 años? Lo que nos encontramos pues es que pues hay muchas empresas que no tienen respuesta. Y cuando no se tiene respuesta, pues el problema está en que estás expuesto a muchos riesgos que normalmente van acompañados con impacto financiero. Entonces, en mi día a día lo que tengo que hacer es, uno, convencer a las empresas para que hagan esta estrategia. Dos, ayudarles a diseñarla y ejecutarla. vale. ¿Y cómo trabajas todo esto con los clientes? Para que nos hagamos una idea y tengamos un ejemplo más o menos del proceso que puedes seguir con una empresa. Mucha pedagogía, Tony. O sea, ahora mismo, o sea, la mayoría de las empresas hay una distinción entre lo que son grandes empresas y la pequeña y la mediana. La pequeña y la mediana ya sabemos que es la mayoría de las empresas, de las que pues evidentemente todos reconocemos, y las grandes corporaciones, grandes empresas, ya hace unos 3 o 4 años que cuando les hablamos de sostenibilidad, para ellos ya tienen unos principios, unas políticas, unos principios que ya están ejecutando en sus empresas. El reto de Mm, las grandes corporaciones es muy distinto a de las pequeñas y medianas. Pero como las pequeñas y medianas son las que representan más del 90% del tejido empresarial, pues estas, desgraciadamente, más del 50% no tienen una estrategia de sostenibilidad. Y por tanto, te encuentras de que aquellos que la tienen, pues tienen dudas sobre cómo ejecutarla porque solo la tienen escrita y no la tienen aterrizada. Los mm. que la tienen aterrizada, su equipo, pues muchas veces no comprenden el porqué de las cosas, no comprenden lo que implica y hay una cierta resistencia al cambio. Y las empresas que no tienen nada, pues hay mucha pedagogía. Es explicarles casi desde el primer minuto, pues lo que tú has ido explicando en tus podcasts, qué es la sostenibilidad, por qué la sostenibilidad es importante, por qué la Ujú. sostenibilidad es una oportunidad de negocio y por qué esta es una oportunidad estratégica y por qué la sostenibilidad tiene que estar en tu top 3 de prioridades estratégicas en una empresa. Oye, qué bueno.
¿Cómo les planteas el elemento estratégico? ¿Desde el bolsillo? ¿Les hablas de que si no se van a quedar sin clientes o de que hay algunas medidas que les pueden incluso ahorrar dinero? ¿O cómo haces para captar su atención? Bueno, me hace gracia que me lo preguntes y me hace gracia que lo enfoques así, porque la mayoría de los empresarios, primero, o sea, en los primeros 10 minutos de la conversación van hacia donde tú has ido. ¿Ves? Muchas de ¿Ves? las preguntas iniciales cuando les hablan de la sostenibilidad es ¿cuánto me va a costar? Es Claro. una de las primeras preguntas que surgen, pero mi contrarrespuesta siempre es la misma. Esto se trata de una propuesta de inversión en cualquier empresa y por tanto es Ujú, cuánto le voy a sacar partido a esa inversión, no cuánto me va a costar. Porque claro. realmente nosotros ya sabemos que la sostenibilidad es rentable. Entonces, lo importante en las empresas, yo soy muy contraria pues, a provocar el miedo porque creo que con el miedo Mm, las personas se paralizan y creo que el miedo no ayuda a crear consensos. En el mm, fondo, la sostenibilidad empresarial, o sea, la sostenibilidad aterrizada en la empresa, pequeña, mediana o grande, supone un cambio transformacional que está mm, muy acompañado de un cambio cultural, independientemente del tamaño. En empresas que son más pequeñas, pues es más fácil, las empresas más grandes, pues claro. evidentemente es un poco más complejo. Entonces, en muchos casos con los empresarios yo lo que les hago es comprender la imagen. Yo siempre digo, como yo te ayudo a que montemos el puzzle juntos, entonces cuando tú tengas la imagen completa y hayamos acabado el puzzle, comprenderás por qué el cambio te está viniendo de todas partes y como estás inmerso en él, no eres consciente de los factores que están transformando tu realidad. Mm. Ostras, es que me parece muy interesante. Y tenía ya una pregunta como casi para el final del episodio, pero te la voy a lanzar ya porque va muy en la línea. Y ¿Estás era que seguro? si, segurísimo, sí, sí, sí. Vale. Y era si la sostenibilidad es para marcas económicamente rentables solamente. O sea, si tenemos en mente la pirámide de Maslow, donde la parte Sí. inferior tenemos la respiración, la alimentación, la parte de descanso, las partes como más básicas, y en la parte Ujú. superior la autorrealización, Sí, en las prioridades de una marca, en la parte inferior tendríamos ser económicamente rentables y ahí quizás en la está. parte superior pues ya se plantearían el hecho de ser más sostenibles, ¿no? Como esta autorrealización también a nivel Ah, de marca. Entonces, lo planteas de esta forma realmente, ¿no? Que si no se apuesta por la sostenibilidad, la parte inferior también como que se apaga, ¿no? O sea, no ahí hay está. respiración, no hay descanso, no hay nada, ¿no? Ahí está, porque la presión, muchos de los empresarios lo que no son conscientes es de la presión que ya tienen. Entonces, claro, cuando tú ves los datos también, es de que ahora, por ejemplo, entre las pymes españolas, más del 40% ya reciben presión de sus grupos de interés diciendo, ¿tú qué estás haciendo en relación a la sostenibilidad? Y esa presión le están viniendo de la mayor parte de clientes y de empleados. Por Mm, tanto, los empresarios se dan cuenta de que les viene por parte de ventas y marketing consultas y preocupaciones porque ven que hay información que no está disponible en sus medios digitales y que la prisa es ¿y qué pongo aquí? Con el error de dar información falseada o información que puede causar pues serias dudas, lo que se denomina mm, greenwashing. Y aparte en los empleados es porque como la sostenibilidad no solo es medioambiental y hay una parte social, muchos de estos empleados lo que buscan es pues encontrar un propósito del por qué hacen lo que hacen, mejorar sus condiciones y es esta visión holística la que evidentemente es estratégica, es la que claro. cualquier tipo de persona que emprende o cualquier empresario tiene que comprender que cuando hay un cambio social, ese cambio Mm. social es un tsunami que viene en tu organización y si no eres capaz de prepararte ante el tsunami, pues te arrasará. Claro. Y en estos momentos, ¿qué persiguen más? ¿El ser consecuentes con unos valores o realmente el quizás cumplir con la ley o intentar como adaptarse a la nueva realidad? Pues, cumplir con la ley. O sea, lo primero, o sea, mucho de la sostenibilidad y también, yo te digo, suerte que también hay esta presión normativa, aunque sea un argumento que depende de con quién hablásemos, te diría que no, que esto tiene un impacto económico negativo y que no es el buen mecanismo. Sí que esta apuesta estratégica de Europa como continente, con sus fallos y sus ventajas, no deja Ujú, de ser una manera a un tiempo récord
de hacer comprender a las empresas de que estas respuestas a que haya productos y servicios sostenibles quieren que sea Europa y sus empresas las que sean pioneras, ya que Europa Ujú, no pudo dar respuesta a la digitalización. Lo que busca por parte de cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea y, por tanto, todos ellos representados en la Comisión, lo que buscan es hacer de que haya al final grandes empresas europeas que puedan dar respuestas a todos los retos que tenemos encima, desde el tema de aislamientos en las casas, desde eficiencia energética, desde todo el sector del transporte, el sector de la ujú, alimentación. Al fin y al cabo, la sostenibilidad, como es tan transversal, porque es un cambio de modelo económico, las oportunidades son infinitas. Pero como tú has ujú, dicho, mm, la sostenibilidad no es gratuita para las empresas. claro. Sí, 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 totalmente. Hace unos meses te denominaron como una de las 10 voces más relevantes de 2022 de España en sostenibilidad. ¿Cómo es esto, Eva? ¿Cómo es esto? No sé, creo que se No sé. equivocaron. Te lo digo, porque en el fondo yo cuando vi muchos de los compañeros que estaban allí, algunos los conocía en persona, Mm, otros los seguía y evidentemente otros ya son muy conocidos y yo allí era como la más pequeña de todo el grupo, te lo digo sinceramente y con total humildad. En el fondo yo creo que es porque mucha de la información, mi forma de ser también, es la de transmitir todo el conocimiento a disposición del otro, de cara a que cuanto más información de calidad haya, mejores decisiones y más informadas se pueden tomar. Entonces, creo que en el fondo la razón por la cual me escogieron era entiendo que es por la información que estaba proporcionando, que al fin y al cabo podía llegar a ser útil. Pero en ese momento también te digo, o sea, yo no, no tenía una red muy grande, o sea, no trabajaba en una empresa que tuvieras, no sé, cientos de miles de trabajadores, o sea, que realmente a veces esto de ser como influyente o que te digan como persona influyente, a veces puede ser desde la más absoluta, bueno, desde el más sí, absoluto sí. silencio, desde aquellas personas que realmente su red de influencia es muy pequeña, Mm, pero como la calidad de la información es alta, mm. hace que la potencialidad o la escalabilidad de que esa información pueda ser útil, pues le dan la oportunidad para que esto pueda escalarse y magnificarse. O sea, por eso digo, no, 100%. en mi caso no hay una respuesta muy coherente y te lo digo desde No, la más no. absoluta sinceridad. Está fantástico y ya te digo, además tiene más mérito, creo, el no tener una red, como dices tú, o no trabajar para X marca o lo que sea, No. y que te elijan también. Y bueno, yo te digo que la calidad de la información que compartes está, porque a mí tus vídeos en YouTube de verdad que me facilitan muchísimo el entender este nuevo entorno en el que nos estamos moviendo, o sea que muy guay. Es que en el fondo, Tony, o sea, yo creo que ahora hay muchas personas que hace muchos años que trabajan en sostenibilidad. O sea, no es algo que sea tan nuevo. Lo que ha Mm, cambiado, lo importante, es que cuando ahora hablamos de sostenibilidad, está ubicado en la parte estratégica en las administraciones públicas, está ligado con las ujú, oficinas económicas en los ayuntamientos. En la parte de las empresas ya no están departamentos aislados o departamentos que al fin y al cabo lo único que miraban era el cumplimiento normativo, pero sin ningún tipo de impacto dentro de la organización o a muy pequeña escala. Ahora, cuando hablamos de sostenibilidad, todo el mundo comprende de que es algo estratégico y estratégico significa que hay recursos asociados. Todo lo que es estratégico tiene que haber mm, dinero, si no, no es estratégico. claro, claro, claro. Total, total, total. Pues a continuación repasaremos ya el Canvas punto a punto, de manera que Venga, este episodio sirva en primer lugar pues como un complemento a este descargable que hemos preparado y también que sea como inspirador para la gente que todavía pues quizás no quiere o no está en el momento de tomar acción o lo que sea. Antes preguntarte, ¿este plan de acción que repasaremos ahora lo puede sí. articular cualquier marca, sea pequeña, sea grande, esté en fase de creación o tenga, yo qué sé, 10 años de recorrido en el mercado? Yo creo que sí. Al fin y al cabo, lo que hemos conseguido, Tony, es un documento muy simple, pero las cosas simples no tienen por qué ser básicas. Al Mm, fin y al cabo, buscábamos que fuera simple para que todo el mundo pudiera acceder. Entonces, a tu pregunta, definitivamente sí. O
sea, es válido para aquellas personas que empiezan a idear una idea de negocio y que nosotros a través de este Canva le invitamos a que cuando conciba este negocio, de hecho, ya sitúa la sostenibilidad en el centro y no como un resultado último fruto de que lo ven los consumidores, pero que no es estratégico en toda su línea de negocio y el por qué lo está haciendo. Para aquellas Mm, empresas que son pequeñas o que son medianas, no deja de ser una brújula para comprender cuando le hablan de sostenibilidad, empezar a aterrizar cuáles son un aspecto fundamental como son las materialidades, es decir, cuáles son mm, aquellos impactos sociales, medioambientales que estoy teniendo en mi entorno y que aunque no se reflejan en la cuenta de resultados, sí que tienen un impacto en nuestra sociedad. Y para mm, las grandes corporaciones, al fin y al cabo, les hace comparar si aquella estrategia que ya tienen aplicada, pues les está sirviendo y les está yendo bien cuando uno habían puesto los objetivos que querían cumplir y ahora la realidad. O sea, yo creo que realmente es una buena brújula, podemos definirlo así. perfecto. Por sentar las bases también, ¿qué es la sostenibilidad para ti? Así también tenemos tu definición y vemos cómo está enfocado también el documento. Vale, o sea, en mi caso diverge un poco de la definición estándar que la mayoría de las personas te pueden llegar a dar, porque cuando hablamos de sostenibilidad, pues todo el mundo pues, piensa en las generaciones, en las necesidades de presente y de futuro. Para mí, yo siempre, al fin y al cabo, a todo tipo de empresarios, lo que yo les digo, lo primero que les digo en relación a la sostenibilidad es que es una oportunidad de negocio. Y es una Mm, oportunidad de negocio con sentido común. La sostenibilidad lo que al fin y al cabo lo que quiere ser es cambiar un concepto tan sencillo pero tan complejo como es cómo medimos el crecimiento. Hasta el mm, día de hoy, cuando las empresas pensábamos en cómo queríamos hacerla crecer, siempre pensábamos en términos económico-financieros. Cuánto ganabas, cuánto gastabas y al fin y al cabo qué margen ibas a tener y por tanto qué beneficios ibas a poder dar a aquellas personas que habían contribuido a tu proyecto, es decir, los accionistas. Pero ahora mismo, pues todo este sistema de vida de low cost, al fin y al cabo, de encontrar productos accesibles y servicios, accesibles, baratos, inmediatos, camuflando impactos sociales y medioambientales, lo que ha comportado es que ahora cuando hablamos de sostenibilidad es entender que estos impactos y medioambientales y sociales tienen que estar reflejados en la empresa, tienen que interiorizarse. Es lo mm. que en economía se llama externalidades. Tú internalizas un coste que hasta el día de hoy te daba igual. Al fin y al cabo, lo que comporta es que es tan grave el daño que tenemos ahora medioambiental y es tan grave los retos sociales que tenemos que hacer frente existentes antes del cambio climático y ahora con el cambio climático, que yo creo que es inasumible aquellas empresas que no tengan en consideración sus impactos medioambientales y sociales. Empresas que estén contaminando y que causen un perjuicio a la salud de las personas y que no se comprometan a minimizarlos o no se comprometan a intentar reducir y eliminar esos impactos en nuestra salud, no serán socialmente aceptadas. Joder, buena definición, ¿eh? O sea, yo creo que no cabe duda de qué es para ti la sostenibilidad. O sea que, si te parece, avanzamos y vamos a describir primero, para la Sí, gente que está escuchando, un poco cómo está distribuido el Canvas. En ahí la parte está. izquierda hay como los básicos y luego en la parte derecha tendríamos una matriz que luego describiremos. Primero iremos a esta parte izquierda del documento donde hay digamos que está más orientado como a negocio y la parte derecha, la matriz, sí que está más orientada ya a estos efectos de sostenibilidad y ahí vamos a ver un poco qué necesitamos y cómo podemos reducir para ser un poquito más sostenibles. ¿Por qué crees que son importantes todos estos puntos de la parte izquierda? ¿Por qué no ir directamente a esta parte de sostenibilidad? ¿No? Podríamos decir, vale, si los de la izquierda son de negocio, que además a la gente habrá algunos que si escuchan este podcast les van a sonar bastante, ¿por qué hacemos estos también y por qué no vamos directamente a la parte de sostenibilidad? Pues porque normalmente en las escuelas de negocio o cualquier persona pues, que no ha pasado por las escuelas de negocio y tiene que buscar en Google cómo monto una empresa, normalmente estos puntos de nuevo se tratan solo desde el ámbito económico-financiero. Era importante que cuando concibimos la sostenibilidad y al fin y al cabo concibimos lo que son negocios sostenibles, que esto es lo que realmente marcará la economía de futuro,
era entender que la sostenibilidad son unas gafas y para Ujú, todo tienes que ponerte estas gafas. ¿Por qué? Porque es la manera de que haya una coherencia en toda la actividad económica de la empresa. Si no ponemos estas gafas desde el inicio, casi desde la ideación del porqué de las cosas, entonces luego hay fricciones y turbulencias que para evitarlas, pues incluso en aquellos aspectos tan básicos que ahora iremos entrando, Tony, punto por ujú. punto, si no los tenemos en cuenta, pues luego es más complejo pues arreglar lo que en un inicio pues podíamos haber arreglado. Fantástico. Primero tenemos el nombre del proyecto, es fácil, simplemente está bien por focalizar, ¿no? Por decir, Exacto, vale, estamos hablando de una empresa, vamos a crear una nueva marca o estamos hablando de quizás un nuevo producto, por ejemplo, ¿no? Esto exacto, nos podría servir para un producto en concreto. Y exacto. luego tenemos el propósito, que sería el primer punto que quiero que nos cuentes un poco. ¿Qué es para ti el propósito y un poco qué crees que debería reflexionar la gente cuando se plantea hacer el propósito con este enfoque? Normalmente en el propósito es importante que es el porqué de las cosas. Todos, al fin y al cabo, cuando queremos iniciar una marca, cuando tenemos una empresa y queremos que sea más competitiva, o incluso, como tú decías, cuando lanzamos un nuevo producto o un nuevo servicio, el por qué no tiene que ser el quiero ganar más dinero, porque Ujú, hay algo más. Si tu propósito es quiero ganar más dinero, seguramente todas tus campañas de comunicación y marketing habrá algo que falle allí dentro porque no has sido capaz de conectar con tus audiencias, como tú mm, conectas pues con tus podcasts. Entonces, en el propósito es entender que aquello que tú vas a lanzar, sea esa empresa, esa revalorización de la empresa, ese nuevo producto, ese nuevo servicio, sea lo que sea, incluso esa idea de negocio que realmente no puedes ni decir que es una empresa. ujú, Aquí en este momento, ¿por qué lo hago? Y en el por qué lo hago, aquí viene la magia de la sostenibilidad, en el por qué acostumbran a ver palabras que están relacionadas con lo que realmente nos importa. Y con lo ujú, que realmente nos importa es lo que es la sostenibilidad. Quiero mejorar algo en la vida de las personas. Quiero mitigar un problema que existe en la naturaleza. Y todos ujú, estos temas, si te fijas, pocos están relacionados normalmente en el propósito con rentabilidad económica, con ganar dinero. Porque lo que queremos con el propósito es aquello que nos motiva y que al fin y al cabo es una fuerza que nos hace superar todos los obstáculos que nos encontramos siempre en el día a día. claro, sí, sí, me encanta, me encanta. Además, yo, un ejemplo que pongo normalmente es como que el propósito deberías mirártelo como casi como si fueras una ONG, ¿no? Sin ánimo de lucro. Si, No, si sí, 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 pudieras sí. hacer lo que vas a hacer con esta empresa sin la necesidad de ganar dinero, ¿cuál sería, no? ¿Dónde irías a generar este impacto? Puede ser desde un punto de vista más sostenibilidad, como podríamos entender a nivel medioambiental, o podría Exacto. ser también a nivel de generar un impacto positivo en la sociedad, que Ahí esto, está. ya lo veremos luego, también es una parte de la sostenibilidad. Y tanto. O sea, y tanto. Normalmente, claro, ahora por el cambio climático, pues la sostenibilidad, muchas personas pues lo asocian bueno, a impactos medioambientales, pues véase si hablamos pues de emisiones o de desforestación. Al fin y al cabo, todos por los medios de comunicación ya tenemos una idea sobre más o menos qué comporta cuando hablamos de sociedad ambiental, pero es verdad que la parte social hay una idea que, si me permites, de una forma muy breve la Claro, introduzco claro. ahora, que es que para hacer este gran reto de que la economía integre estos impactos medioambientales y sociales, quiere que sea de una forma que abarque a todo el mundo. Y no porque haya una visión utópica y haya un cambio social donde lo que se habla de nuevo es del capitalismo responsable, sino Ujú, en el fondo, en el fondo, en el fondo, lo que se busca es que haya paz social, porque al ujú. fin y al cabo es la única manera de crecer, cuando hay paz. Y es por eso que la sostenibilidad lo que busca es que retos que tenemos ahora mismo sociales también le demos respuesta para proteger a los más vulnerables y evitar fricción. Qué guay. Pues eso creo que conecta bastante bien con el siguiente punto, que son Mm. los stakeholders, ¿verdad? ¿Qué son los stakeholders y qué hacen dentro de este canvas? Normalmente, cuando hablamos de stakeholders, que no deja de ser una palabra muy fancy, muy cool en inglés, pero que es lo que en el común de los mortales es grupos de interés, no deja de ser que Perfecto. la empresa tiene un ecosistema. Tú como persona tienes un ecosistema a tu alrededor. Entonces, aquello que tú quieres hacer y en el porqué de lo que tú quieres hacer, tiene
pues una relación con las personas que te rodean. Y esos son los stakeholders. Al fin y al cabo, para cualquier proyecto, cualquier empresa, tiene que tener en cuenta su ecosistema. Tiene que tener en cuenta cuáles son aquellas personas que tú vas a necesitar para hacer este proyecto, esta empresa. Es decir, en empresas que ya son más grandes, son tus empleados, los trabajadores que al fin y al cabo, el equipo que hace que consigas los propósitos y los objetivos que te has marcado. Pero claro, tu ecosistema, la empresa no vive solo de la gente que hay dentro, también vive de la gente que hay fuera. Por tanto, tú necesitas tener en cuenta qué tipo de clientes vas a necesitar, qué tipo de proveedores vas a necesitar, porque difícilmente si ofreces un servicio o un producto lo vas a poder hacer tú al 100% solo y vas a necesitar ayuda de tu entorno. Entonces tienes Claro. que ser consciente de aquellas entes, personas o empresas que les necesitas y que también te necesitan. ¿De cara a qué? ¿Por qué los introducimos en el Canva? Para entender hasta qué punto el propósito, aquello del por qué quieres hacer lo que quieres hacer, a todas estas personas les aporta valor. Porque si no Ujú. aporta valor, normalmente esa idea que tú has tenido pues no va a conseguir cristalizarse en nada. Claro. Y aquí estaba pensando en el ejemplo de Eura, que entrevistamos la semana pasada, que comentaba Sí, que realmente afecta muchísimo su propósito, sus valores también a la hora de decidir con quién va a trabajar. No se fijan exacto. solamente en estos son los más baratos, sino danos unos datos que vayan como muy en la línea de lo que nosotros queremos hacer, de este propósito, y si nos ayudas a cumplirlo, puedes entrar en esta red de stakeholders, digamos, y de proveedores en este caso, ¿no? Más en concreto. Es exacto, porque es una manera de, cuando se aplica justamente la sostenibilidad en los negocios, tiene estos impactos, que de pronto cuando tú te marcas unos estándares, luego la relación que tú tienes con la gente de tu entorno cambia. Hay algunas Mm, personas que esto lo perciben como limitante, que de pronto ya no pueden trabajar de la forma en que estaban trabajando. Pero al fin y mm. al cabo, lo que esto comporta y significa es que las relaciones y por tanto la calidad también de tus productos y tus servicios tienen más calidad porque hay más transparencia. Claro. Y conecto con lo que decías antes, que al final esto es un proceso transformador también. Sí, Y tiene que cambiar también este prisma con el que miras sí. absolutamente todo del negocio, ¿no? O sea que está muy Al relacionado. Normalmente, cuando cualquier persona que vaya a hacer este Canva, sobre todo si no es un emprendedor y ya está trabajando en una empresa y de pronto quiere de esta manera, pues, aportar valor a su empresa, y este documento puede ser un buen documento de partida para entonces ver con las personas que tengan más poder de decisión cómo comunicarles. Al fin y al cabo, lo que uno tiene que comprender es que este proceso de transformador, si no tiene una cristalización en todas las personas que participan en la empresa, en todas, los éxitos que tendrán serán relativos. Yo siempre digo que primero, si no hay un compromiso por parte de la dirección general, realmente no estamos hablando de un proceso de sociedad estratégica, no es un proceso transformador. Será una declaración de intenciones, será una Claro. agenda, será un programa que al fin y al cabo solo quiere hacer una verificación normativa, pero Ujú. desaprovechará las oportunidades que están asociadas cuando incorporas este prisma. Genial. Cuéntanos el siguiente punto, que es la propuesta de valor. Normalmente las escuelas de negocio siempre dividen la parte que es propósito de propuesta de valor. Y todas Ujú, aquellas personas pues, que no tienen este tipo de formación pueden ver que parece que hablemos de lo mismo cuando no hablamos de lo mismo. ujú, Con propuesta de valor, al fin y al cabo, ya es la delimitación de ese producto o ese servicio que tú vas a ofrecer, cuál es. Y en mm, el cuál es, tienes que pensar cómo se relaciona con lo que hemos dicho antes. ¿Por qué aporta valor? ¿Por qué es un elemento que las personas le pueden prestar atención a todas las personas que vas a interrelacionar contigo? Por tanto, todos esos grupos de interés, como también el por qué lo estás haciendo. Al fin y al ujú, cabo, una persona puede tener el propósito de decir, te pongo un ejemplo, de hay un problema pues, para la reforestación, y en este problema de reforestación una solución que se está intentando abordar es a través de, yo mi propósito es reforestar para ayudar a mitigar el cambio climático, y mi propuesta de valor es hacer esta reforestación mediante drones, automatizando mm. la plantación de cara a que tener más éxito de supervivencia de aquellas semillas que yo voy a plantar en la tierra.
por ejemplo. Estos son proyectos reales, no me lo estoy inventando. Vale, Entonces, mola. en este caso, con la propuesta de valor, tú aquí delimitas lo que vas a hacer y Ujú, delimitas el por qué lo vas a hacer, por qué es importante. Al fin y al cabo, ya tiene que tener características de lo siguiente que vamos a hablar. Pero la propuesta de claro. valor solo, al fin y al cabo, es un enunciado de tu producto o de tu servicio. Genial, sí, sí. El propósito sería como más inspiracional y luego Exacto. la propuesta de valor ya más concreta realmente en esto cómo lo vamos a hacer, ¿no? Sí. Y luego relacionado con el siguiente punto, que es la diferenciación. Exacto, porque muchas personas cuando entonces cuando quieren emprender, cuando quieren lanzar un nuevo producto, un nuevo servicio, ellos ven tan claro este punto, ven tan claro el por qué es diferente, que a veces no se paran a evaluarlo, el por qué lo que tú vas a ofrecer es diferente respecto a lo existente. Mm, Normalmente es extraño que tu idea o tu producto y tu servicio sea único y exclusivo. Y claro. si es así, también pregúntate por qué ¿Por qué? este no existe. ¿Por qué es tan bueno que no exista como que no exista? Entonces, Claro. uno es importante que entienda que la diferenciación, es decir, lo que yo estoy proponiendo, ¿por qué es diferente? Y dentro del por qué es diferente, ¿por qué es relevante? ¿Qué es lo que ayuda? ¿Estamos respondiendo a una necesidad existente y por tanto podemos dar respuesta a una necesidad que no se está cubriendo? O si se está cubriendo, somos diferentes porque lo hacemos mejor, porque tenemos menos impactos, lo hacemos mejor porque es más rápido en el tiempo, porque es más comprensible, porque es más accesible. Pero este punto es importante porque la diferenciación es lo que nos hace tener un momento de pausa. ¿Sabes, Tony? Mm, O sea, ese momento de que aquello que a una persona le parece tan obvio cuando cree que tiene esa idea brillante y de pronto va a triunfar, pararse a pensar y ver si realmente tiene elementos diferenciadores. perfecto. Y el siguiente punto, que evidentemente no lo podíamos dejar fuera, que son los competidores. Sí, porque muchas personas, pues, por ejemplo, en los ayuntamientos, cuando ya son de unas poblaciones que son menos de 3.000 habitantes, tienen un problema que aquí te comparto. ¿Qué es lo que se dan cuenta? Es que mucha gente cuando emprende hay muchos bares y muchas peluquerías. Yo no le pongo Mm, género, ¿eh? Entonces, en esos bares y esas peluquerías ven que hay bueno, hay demasiados de esos establecimientos y que el rato de supervivencia es muy bajo. Porque, ¿qué es lo que pasaba? Y se daban cuenta que la mayoría de las personas no tenían en consideración cuántas personas en ese entorno ya había en esa población peluquerías y bares en claro. cuestión. Entonces, en cualquier producto y servicio hay personas, y tienes que ver dónde están ubicadas también, que Mm, están ofreciendo un servicio o igual al tuyo o parecido al tuyo, de cara a que tú veas si realmente tu propuesta de valor y tu diferenciación te distingue de tus competidores. Si tú solo eres una réplica, tienes el riesgo de que entonces tu valor solo sea porque tú eres más barato. Y por tanto, mm, es un riesgo muy alto porque al fin y al cabo tu competidor, a la que baje de precios, ya competía directamente contigo. En el fondo, cuando miramos los competidores, es de cara a asegurar, es como el último punto que asegura que estás yendo mm. en el camino correcto y que tienes un mercado que va a aprovechar de la oportunidad que tú le vas a ofrecer con tu producto y servicio. Perfecto. Pues vamos a la siguiente parte, que es la matriz que tenemos ubicada a la parte derecha y que a Ajá, la izquierda teníamos lo que hemos repasado y a la derecha tenemos la matriz. Y voy a describirla un poco. vale. Alrededor de esta matriz, que evidentemente está dividida en 4 partes, pues tenemos los 17 ODS, que ahora te voy a preguntar por qué es esto de los ODS. Y Vale. luego dentro de este cuadrante tenemos el eje vertical que hace referencia pues al caso, al impacto social en este caso y medioambiental. En la parte superior tenemos impacto alto, en la parte inferior impacto bajo. Y luego este eje horizontal que es el caso de negocio, digamos, los elementos que forman parte o que requieren, digamos, este negocio. A la parte derecha tendríamos alto y a la parte izquierda bajo. Por lo tanto, esto nos divide en cuatro estadios distintos que a continuación también vamos a describir un poquito más y nos vas a contar exactamente cómo los podemos utilizar.
Primero, vamos a por los ODS. ¿Qué son exactamente estos Objetivos de Desarrollo Sostenible? Los ODS los hemos utilizado, Tony, para que fueran un elemento que la mayoría de las personas han visto en alguna vez. Véase porque los ha Perfecto. visto cuando ha ido al ayuntamiento, cuando ya ha hecho algún trámite y ha visto un cartel, porque los ha visto en su lugar de trabajo. Al fin y al cabo, estos ODS ya tienen un cierto recorrido y por tanto la mayoría de las personas los reconoce por lo menos por los números y los colores, pero los ODS sí que comportaron un punto de inflexión, porque yo creo Mm, que ha sido un muy buen trabajo por parte de Naciones Unidas de poder representar de una forma simple y muy comprensible los retos globales que teníamos ante el cambio climático. Al fin y al cabo, muchos de los problemas, y seguramente también hoy estoy hablando contigo, Tony, porque el trasfondo es el cambio climático. Entonces, aquí con los ODS, lo que mm, buscaban, y de hecho por primera vez incluyeron a las empresas como agentes activos. Y es por eso también que los ODS, con esta decisión, que yo creo muy acertada de introducir a las empresas, esto ha tenido tanto calado, porque al fin y al cabo los ODS buscan que todo el mundo comprenda que a veces con la sostenibilidad tenemos la sensación de, bueno, pero es tal el impacto que hacen grandes corporaciones o países en concreto que yo, como un ente solitario y individual, realmente mi acción, ¿qué impacto puede llegar a tener real? Y este es el gran mm. reto que tenemos. Entonces los ODS lo que buscan es esta comprensión holística, comprender que cuando hablamos de sostenibilidad no estamos hablando única y exclusivamente de emisiones, no estamos hablando única y exclusivamente de energías renovables, sino en el fondo estamos hablando de la merma de especies, estamos hablando de trabajo digno, estamos hablando de igualdad de género, estamos Mm, hablando de un modelo de crear alianzas no solo por la parte de gobiernos, ayuntamientos y demás poderes que existen, sino en el fondo también en la forma de interactuar entre empresas. Entender que hay respuestas que una empresa sola no puede dar y gracias a la colaboración puede dar una respuesta mucho más eficiente y mucho más rentable. Entonces los ODS los hemos puesto porque todo el mundo cuando empieza a hablar de impactos medioambientales y sociales, muchas personas se abruman porque muchas no saben de lo que se trata, normal. Dos, otras personas pues en el fondo piensan y realmente esto qué tiene que ver conmigo y qué tiene que ver con mi negocio. Y los ODS es un buen mecanismo para reflexionar y por eso muchas empresas los han incorporado y por eso los encontramos en las páginas web de muchas empresas, porque es un mm. mecanismo muy útil para entender si yo con mi actuación estoy contribuyendo a resolver estos problemas globales o estoy siendo, bueno, un catalizador para que sigan existiendo. Perfecto. O sea que tenemos aquí una referencia básicamente para estructurar un poco realmente el impacto tanto positivo como negativo que podemos tener hacia la sociedad y hacia el medio ambiente, ¿no? Digamos. Es un punto de partida. O sea, para todas las Fantástico. personas, pues los ODS, como además sus nombres son muy marketingianos, ayudan mucho a entender de lo que estamos hablando. Entonces, creo que puede ser muy útil para todo aquel que empieza a mirar el Canva. Cuando le hablan de impactos sociales y medioambientales, las personas a veces se quedan como en shock, en blanco, no saben ni qué responderte porque no Claro. entienden ni de qué se trata esta pregunta. Sí, sí. Entonces, en vez de hablarlo así, es decir, al fin y al cabo es, mira si cuando tú piensas en el negocio, pues estos necesitas de recursos que están plasmados en los ODS o tú estás teniendo un impacto negativo o positivo en esos ODS. Luego, si quieres, vamos punto por punto para que no sea tan abstracto. Vale, hay 17. Sí. Hay que utilizarlos todos. Hay un mínimo, hay un máximo, porque Yo me aquí alegro mucho que me es hagas complicado esta esto. Me alegro mucho que me hagas esta pregunta porque es el gran error que cometen la mayoría de las empresas. O sea, yo denomino lo que se llama la trampa, el talón de Aquiles de la sostenibilidad, que es que cuando las empresas, al fin y al cabo las personas en el ámbito profesional empiezan a hablar en estos términos y empiezan a incorporar estas lentes de sostenibilidad, empiezan a pensar no tanto como empresa, sino empiezan a pensar como una ONG, lo que tú decías Claro, antes. claro. Entonces, empieza a poner en el saco todos los problemas globales. ¿Y qué es lo que sucede? Que hay una frase muy controvertida
yo no sé cuántos haters vas a tener, Tony, después de que te lo diga, pero me has invitado, por tanto estás expuesto a ello, Sí, sí, es no me hago responsable de lo que va a decir Eva, pero que es que menos es más. O sea, al fin y al sí, sí. cabo, no se tienen que cubrir Ujú, absolutamente todos los ODS. ¿Y por qué claro. digo menos es más? Porque es priorizar. Lo importante es entender aquello que Mm, se relaciona con lo que tú haces en el día a día. ¿Y por qué es importante esto? Porque entonces tú le darás prioridad. Si no, se va a acabar diluyendo en una nada que no va a tener impacto y al fin y al cabo, pues claro. entonces no contribuirá a lo que has querido empezar. Suscribo totalmente, sí, sí. Sabiendo que es Entonces esto, ya, suscribo si hay totalmente, haters por sí, el sí. camino, Pues, también ¿qué entonces qué te estarás en el parece saco. qué te parece si los repasamos, Eva? Del 1 al 17. Así la gente, como decías, también como concretamos un poquito más, a ver, exactamente qué es cada uno de estos. Exacto. Es decir, también hay que ir con mucho cuidado, y matizo antes de ir empezando, de estos 17 ODS porque, como decíamos en el inicio, son retos globales. Por tanto, aquellas personas que nos escuchen y tengan la suerte de escucharnos del mundo de los países desarrollados, muchos de estos problemas no existen. Pero Claro, estar en una burbuja no significa que en otras partes del mundo estos problemas sean muy sí. graves y que aquellos que tenemos los recursos de poder ayudar, pues lo hagamos. ¿Por qué digo esto? Porque de los 17 ODS, el primero de todos es el fin de la pobreza. Ujú, Entonces, ¿existe pobreza en España? Sí, el 20% de la gente. Pero ese tipo de pobreza no es de la pobreza que está hablando los ODS. Los ODS, al fin y al cabo, de personas que tienen muy pocos recursos al día, tan pocos que serían inasumibles en países desarrollados. Y por tanto se ven muy mermados en su día a día y en su progreso económico y su progreso social. De hecho, para desarrollarse dignamente como personas. Pero normalmente cuando las empresas, en este caso cualquier proyecto emprendedor o cualquier persona que empiece a utilizar este Canva, si pone el número 1, que es el fin de la pobreza, porque está pensando que de esta manera contribuye a que las personas tengan más recursos, cuidado aquí porque es posible que estemos hablando de otro DS, que es el 8, que es trabajo digno. Pero ujú, cuidado con esto, porque es un tema que advierto muchas veces, Tony, a las empresas, porque de pronto puede ser utilizado estos números y las ideas que hay detrás, y que al fin y al cabo estamos hablando de 17 ODS, pero detrás de los 17 ODS hay más de 195 metas asociadas. Yo no diré a las claro, personas que serían las 195 o 196 metas, porque entonces aquí ya les perdemos en este minuto de conversación. claro, claro. Pero más allá del titular, pues rascar un poco. Lo mismo Perfecto. que cuando el número 2 habla de hambre cero. Esto es lo Ujú, mismo. Es importante y está asociado en que tenga un impacto tu negocio a acceder a aquellas personas que no tengan recursos y por tanto no tengan la disponibilidad de tener comer o que tenga el mínimo de calorías al día, pues estupendo y inclúyelo. Si no, cuidado con aquellos objetivos de ODS que realmente está pensado para zonas geográficas que sufren de esta pandemia. ¿Vale? Luego iremos al número 3, que en este caso es salud y bienestar. En este parto, pues evidentemente lo que está pensando es en aquellos impactos que mejoren la salud de las personas por los productos y los servicios, que mejoren su bienestar psicológico. Al fin y al cabo, ujú, lo que busca es entender que las personas, para que realmente sean productivas y tengan una vida plena, es tanto necesario que trabajen como que estén bien tanto físico como psicológicamente, que tengan esta concepción holística del bienestar. perfecto. Luego pasamos al que es el número 4, que son aquellos impactos en educación. Al fin y al cabo, aquí es que la información pues, sea transparente, que sea de calidad, que sea pública. Por tanto, normalmente este objetivo número 4 está muy asociada a tipos de empresas que hacen servicios de formación o aquellas Ujú, empresas que por acciones colaterales pues, quieren contribuir a que las personas puedan formarse, para que se comprenda vale. así un poco de una forma más global. Genial. No sé qué te parece, Eva, si lo dejamos aquí en Sí. cuanto a un poco a ver cuáles son exactamente los EDS, porque he Sí, porque pensado, si vamos hasta el 17, sí, he ¿y pensado, también será qué buena es? idea repasar los 17 para ver realmente que esto es un abanico como muy amplio tal, y de Es que es así, repente, Tony, es así, es claro, así. y está bien, y creo que tenemos una buena muestra ya, y lo que haremos, si te parece, es dejar un enlace para que la gente se los pueda leer todos Exacto.
y así Es lo no mejor. abuso tanto de ti, porque lo estás explicando todo súper bien y digo, si tenemos que llegar al 17, se me queda, bueno, Yo he pensado lo mismo que tú, Tony, ¿eh? sí, Y por ¿no? eso iba Perfecto. haciendo como esos micropausas diciendo, bueno, puede que Tony me diga, bueno, A venga, ver si hasta me aquí, corta, a ver si me porque si corta. no, Genial, pues sabiendo esto y volviendo a esta matriz que teníamos, sí, cuéntanos un poco qué hay que colocar en esta matriz, cuál es un poco el objetivo de este apartado. Recordemos vale. que tenemos como este eje vertical que es impacto social y medioambiental y luego el caso de negocio. Cuéntanos un Exacto, poco tienes como esta Y dónde... y esta X, que Eso al fin y es. al cabo lo que quiere ver es esta matriz, Tony, es como si fuera una bofetada en tus narices. ¿Por qué? Porque como normalmente no se tiene en cuenta, en cualquier persona que esté ahora mismo empezando a emprender y si tiene la suerte de acceder a formación, mucha pública y gratuita, y otra que no lo es, sobre cómo emprender, se darán cuenta que este apartado y esta matriz no está. No está. Ujú, ¿Y qué es lo que sucede? Pues que la hemos puesto porque esta matriz lo que ayuda es decir, vale, pues todo lo que yo pensaba que era bueno y que tenía que hacer, pues yo voy a necesitar de cosas. Y estas cosas puede que yo sea muy dependiente o poco dependiente. Entonces esta matriz puede llegarte incluso a replantearte lo que habíamos hablado al inicio del podcast de la parte de ujú, la izquierda. Puede hacerte visibilizar que si eres muy dependiente puede que no sea lo que más te convenga o que si estás dispuesto a ser dependiente, pues vayas a por ello, pero al fin y al cabo que la persona sea como consciente. Aquí, en esta matriz, esta X y esta Y, al fin y al cabo lo que quiere tener en cuenta es de que de una forma muy sencilla, para que todas aquellas personas pues, que cojan como referencia los ODS, los vayan cogiendo y los vayan pues, copiando y pegando en cada uno de los cuadrados, teniendo en cuenta unas ciertas normas del juego y un criterio, que es, ujú, lo importante es no olvidar de lo que estamos hablando es de negocios sostenibles. Por tanto, lo que estamos buscando es que este proyecto que las personas inicien tenga una rentabilidad económica y financiera. Por tanto, es importante que la parte de caso de negocio, que al fin y al cabo es la parte de propuesta de valor, tú digas cuál realmente es importante para mí. A partir de aquí, cuando tú describes lo que tú vas a poder ofrecer, por ejemplo, tú y yo, Tony, hemos hablado del ejemplo del papel, ¿no? ujú, Porque con el papel es una imagen que la mayoría de las personas entienden muy bien porque a pesar de que es un proceso que no es tan sencillo como parece, la mayoría de las personas pues comprenden cómo se hace el papel. Tú para ujú, poder tener papel necesitas plantar árboles. Para plantar árboles, pues evidentemente necesitas unas tierras. A partir de aquí, tú talas el árbol y cuando tienes que pasar por unos procesos químicos que garantizarán que luego tengamos un papel, del cual ese papel, ese producto que tenemos resultante, el papel, no es neutro en el entorno, porque no ujú, solo hemos tenido que talar árboles para poder tener ese papel, sino que además hemos de poner una serie de elementos químicos, algunos son contaminantes, otros no, que tienen un impacto en el medio ambiente, porque al fin y al cabo, con aquellos que son contaminantes, pues donde al fin y al cabo se vierten es en el agua. ujú. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que con una persona que tenga en cuenta, pues yo lo que voy a hacer va a ser una empresa de papel y voy a aportar papel. Pues de lo que se dará cuenta, si no tiene ningún tipo de criterio en sostenibilidad, es que verá que en la parte de la matriz hay 4 cuadrados, en la parte superior derecha verá que tiene un impacto social y medioambiental alto en la parte, por ejemplo, podríamos poner, pues yo pondría más acción por el clima o vida y ecosistema terrestre. Y si esto es indiferente, la cuestión y al cabo es, yo necesito papel y necesito árboles, por tanto allí pondría árboles, y que el caso de negocio, en la propuesta de valor, tú eres alto en dependiente, eres muy dependiente de esos árboles. ¿Qué es lo que Vale. sucede? Que si de pronto te limitan tu actividad y de pronto dicen, no, aquellos bosques que no estén reglados y por tanto que no se garantice que esta tala de árboles pues no sea aquí todo el mundo hace lo que quiere y dentro de 2 o 5 años ya desaparece el árbol y por tanto no es sostenible. Si yo no incorporo este criterio, pues me puedo encontrar con limitaciones y que de pronto ya no puedo acceder a esos bosques porque ya están talados o porque no me dejan talar. Y de pronto Ujú, se cuestiona entero tu modelo de negocio. Entonces, de pronto, además, tú para las partes de impactos sociales y medioambientales, siguiendo con el ejemplo de una empresa de papel,
también para hacer papel necesitas, aparte de árboles, agua. Entonces, tú Ujú. aquí también Claro, pondrías que en impactos sociales y medioambientales, en alto, es tanto el papel como el agua, como la energía, porque tú para hacer papel, pues evidentemente necesitas de maquinaria y esa maquinaria necesita pues de energía para hacerla funcionar. Por claro. tanto, ya te encuentras con 3 elementos que son imprescindibles para poder ofrecer tu producto final. ¿Qué es lo que sucede? Que de pronto, si cambian las condiciones del mercado y tú de pronto esta energía, la que tú usas, es de origen no renovable y empieza, como pasa ahora, a subir los precios de la energía, pues de pronto tiene un impacto directo en el precio que al final tú puedes ofrecer a tus clientes porque te ha cambiado las condiciones. No Ujú. solo esto, sino en Cataluña ahora estamos en sequía. Si hay una merma de agua y de pronto se limita el acceso de agua para ciertos procesos industriales, te puedes encontrar que de pronto tú no puedas acceder a la necesidad mínima que tienes de agua para poder hacer ese papel. Estos 3 ejemplos que he puesto, tanto en la tala de árboles como en la energía o como el agua, son casos que pueden suceder y que hay una probabilidad real y que las empresas que no tengan en cuenta estos criterios se encuentren en una situación pues desagradable, que al fin y al cabo son limitaciones desde el punto de vista de normativas y leyes, desde limitaciones desde las condiciones climatológicas que hacen que no puedan acceder a ciertos recursos o incluso que de pronto vengan los clientes y le digan, pues yo quiero saber este papel, de dónde viene y por qué, de dónde vienen estos árboles, por ejemplo, que tú estás cortando. Ujú. Entonces, cualquier tipo de negocio lo que tendrá que prestar mucha atención es en aquellos recursos que tienen un impacto social y medioambiental alto y que tú seas dependiente en tu caso de negocio, en tu propuesta de valor, en tu empresa, lo que tú haces. ¿Por qué? Porque justamente allí te darás cuenta, Tony, que normalmente no hay tantos y que estos impactos sociales y ambientales que son altos y que tú eres dependiente de ellos, Ujú. acostumbran a haber 3, 5, como mucho 6. Y estos Vale. justamente son los que tú tienes que prestar mucha atención. Porque cualquier empresa como esta, que es de papel, se plantearía, muy bien, si yo soy dependiente de árboles, ¿es posible que yo haya bosques que sean certificados y que por tanto me garantice un suministro, pero que haya, pues evidentemente, la capacidad de ir regenerando ese bosque y yo pueda seguir teniendo esa fuente de materia prima? ¿Sí o no? La respuesta es sí. No solo esto, existen medios alternativos. Por ejemplo, puedo utilizar papel reciclado y que por tanto yo ya no voy a depender de la existencia de bosques para talarlos, sino que ya tengo disposición de esa materia Ujú. prima. Con preguntas como esta, lo que haces, si te fijas, es hacer preguntas estratégicas de negocio. Te Ujú. replanteas el negocio entero. Claro. Evidentemente, estas preguntas tienen una inversión y un coste. Nada es neutro. En el fondo, lo que busca es que tú es ver si puedes estos impactos sociales y medioambientales ser más resiliente ante ellos, equiparte para que no haya una exposición al riesgo tan alta. En el fondo, lo que quiere buscar en el Canva y con esta matriz es que seas consciente de cosas tan obvias como si necesitas mucha energía, si necesitas mucha agua, si necesitas muchas personas, por ejemplo, en lo que tú quieres ofrecer, y si esas personas tú les vas a garantizar unas condiciones mínimas laborables. ¿Y qué impacto tiene si les garantizas unas condiciones mínimas laborables? Y no solo esto, si voy más allá y pienso en todos mis grupos de interés y pienso en mis proveedores y en toda mi cadena de suministro, estos impactos, si los interiorizo, ¿qué comporta? ¿Qué no comporta? Al fin y al cabo, esta matriz puede ser tan compleja y tan difícil como la ambición que la persona quiera implementar en el Canva. Por lo tanto, siguiendo con este ejemplo del papel, si vemos que a nivel de negocio lo necesitamos muchísimo y que además estamos teniendo un impacto muy alto en el medio ambiente, por lo tanto lo Ujú, tenemos en el cuadrante superior derecho, alto y ujú. alto, luego podríamos pasar a que la materia prima no sean árboles, sino que sea este papel reciclado y de Reciclado. repente lo podemos pasar a la izquierda, o sea, somos igual de dependientes de la materia prima, pero de repente tenemos menos impacto y lo podemos pasar a la parte izquierda en Exacto, cuanto a impacto. exacto. Yo Genial, seguiría necesitando de esa fuente de materia prima, al fin y al cabo necesito la masa vegetal para poder hacer papel, pero de claro. pronto ya no tengo que seguir talando árboles, por tanto yo no tengo un impacto medioambiental en esta área. No solo esto, si yo utilizo papel reciclado, muchos de los contaminantes que yo os decía antes desaparecen porque ya se han generado una vez
y por tanto no tengo que volverlos a generar. Por tanto, entiendo. ese impacto medioambiental, esa contaminación, también la reducimos. ¿Por qué? Porque no estamos utilizando ni nuevos contaminantes ni nuevos recursos y estoy ofreciendo el mismo producto, que es papel. La cuestión está en que es importantísimo, en este caso, en el caso de negocio, es importantísimo comprender si mi cliente es receptivo o no es receptivo. Pensemos en, por ejemplo, en el caso de papel reciclado, muchas personas no les gustaba porque no era blanco. La razón por la que no era blanco es porque no se usaba un contaminante que es el cloro. Claro. Entonces, aquí lo que nos encontramos es que hay veces que tú puedes tener una solución que te reduzca estas dependencias de recursos naturales, incluso estos recursos sociales, que reduzcas este impacto, pero que la sociedad no sea receptiva. Y a partir Mm. de aquí, la pregunta existencial que tienes que hacer es, ¿no es receptiva porque no lo estoy explicando bien o no es receptiva porque realmente no lo quiera? Vale, fantástico. ¿Crees que hemos explicado ya todo lo que hacía falta para que la gente Yo pueda creo que rellenar sí. esta matriz? Sí, Yo ¿verdad? creo que sí. Y en el fondo, si tienen dudas, pues que te contacten Tony Eso y ya es, les ayudaremos. fantástico. Pues me faltaría solamente una pregunta para cerrar un poco todo esto que hemos estado haciendo, y es básicamente cómo medimos todo esto y cómo lo mantenemos también en el tiempo, porque creo que es algo bastante fundamental, ¿no? Decir, vale, ahí ya lo tenemos Total, súper claro, nos hemos puesto delante del espejo, vemos realmente en qué puntos tenemos esta capacidad de mejora. A partir de aquí, total. cómo medimos y cómo mantenemos en el tiempo para que esto no sea flor de un día y que sea realmente para toda la vida. Es así, o sea, en el fondo, a la que introducimos estas variables de sostenibilidad y de negocios sostenibles, es una forma de hacer, es una forma de trabajar. Y sí que hay estándares y sí hay la capacidad de poderlo medir. Y en el fondo es algo que es lo que más está transformándose y más se está revolucionando en los últimos 2 años, que es que antes, pues cada uno lo medía en base a sus estándares, cada uno ponía las normas del juego y por tanto no se podía comparar, porque para poder comparar tiene que haber una cierta similitud en lo que tú estás midiendo, sino que comparas, ¿no? Claro. Entonces, en aquí sí que actualmente, pues para todo esto que yo os he ido hablando, hay unos estándares internacionales. Existen unas certificaciones que por eso ahora muchas veces erróneamente cuando se habla de la sostenibilidad se asocia solo y exclusivamente a certificaciones y esto no deja de ser un resultado, es la manera de cómo queremos reflejar ante todo el mundo que lo que tú estás haciendo puedes demostrar que lo estás haciendo bien. Entonces, estas Ujú. certificaciones en sí no dejan de ser que, como lo que me has preguntado antes, de si con los ODS los necesitabas todos, pues con las certificaciones pasa lo mismo. Tú tienes que encontrar aquella que encaje bien con tu core de Mm. negocio, aquello que encaje bien con lo que tú estás haciendo y que tenga un sentido, porque de certificaciones hay muchas. Existen certificaciones que son globales y que son de gestión, existen certificaciones que son específicas para productos, por ejemplo, antes hablábamos, ¿no?, del caso del papel, pues claro que con la madera todos reconocemos un sello que es con un pino y que es de Sí. madera certificada y todos Mm. asociamos ese pino que hay en un cuadrado a que cuando tú compras ese producto, por ejemplo, en muebles o en papel también, estás garantizando que esos bosques que están talando, pues hay una gestión sostenible de ese bosque y no están desforestando y de pronto luego ya que nos encontramos. También existen, como te decía antes, certificaciones que son globales y de estas no hay tantas. Hay algunas que son unas ISOs, hay, por ejemplo, mucha ahora que es muy popular, que es la comunidad B con la BILAB, que es la certificación B. Entonces, este tipo de certificaciones ayudan mucho a que el consumidor y al fin y al cabo nosotros, las personas, sepamos que aquello que estamos comprando realmente es sostenible. No porque nos lo digan, debería ser suficiente solo con decirlo, pero desgraciadamente como hay mucho greenwashing, pues es necesario ahora hacer este paso de certificarse para poder demostrar que cuando tú dices que eres sostenible, eres sostenible. Claro, claro.
Fantástico. Pues oye, Eva, yo lo veo fantástico. Creo que nos has dado una masterclass espectacular y que cualquier persona que se esté planteando tomar acción en este sentido, que tiene aquí pues un documento tanto físico, Ayuda, que bueno. ahí esté descargable, como ahora este audio, pues que realmente les puede ayudar un montón. A Hombre, claro, recordar Tony. que, Y de nuevo, si tienes dime, alguna idea más con sostenibilidad, pues cuenta claro. conmigo, ya lo sabes. Hombre, claro que sí, claro que sí. Te voy a mandar mensajes segurísimo. Pues recordemos que se puede la gente descargar este Canvas en tonycolon.ws/sostenibilidad, que no os vamos a pedir ni mail ni nada, que os lo podéis descargar tranquilamente. Y también dejaremos en las notas del programa pues enlaces a los proyectos de Eva y a sus perfiles, ¿vale? Entonces, Acción en Verde sobre todo en YouTube y luego también voy a dejar enlace a tu perfil de LinkedIn, ¿vale? Gracias, Tony. Fantástico, mil gracias a ti, de verdad, me lo he pasado súper bien, he aprendido un montón, creo que además hemos generado esta herramienta que será muy útil Yo creo y que que la sí. gente, si la utiliza, pues que nos lo diga, lo que decías tú, que nos contacte o que se pase por el canal de Telegram del podcast, que nos lo diga ya o lo que sea, pero creo que será muy interesante y que la gente vaya compartiendo pues sus avances en todo esto. Y que O no sea se que va, desanimen, Tony, que al principio claro, es es normal durillo. frustrarse y decir, no tengo ni idea qué es lo que tengo que hacer, y es una sensación completamente normal y que entonces entienden que a la que se supera esa sensación, de pronto entonces empiezas a comprender muchas cosas de las que hemos hablado hoy. Totalmente. Pues Eva, muchísimas gracias, de verdad, A ti, Tony. agradecidísimo y vamos hablando, ¿de acuerdo? Adiós a todos. Un Adiós, abrazo. adiós.